Hola a todos, bienvenidos a este tutorial donde voy a enseñaros a dibujar una marina, y para ayudaros y hacer que sea lo más fácil posible para vosotros he escaneado mi dibujo en DIN A4 para que lo pongáis sobre un lienzo de 30 por 40 centímetros, lo situáis, podéis calcarlo o copiar el dibujo. Una vez tenéis el dibujo copiado, que yo en este caso pues sencillamente he hecho la línea del horizonte, vamos a empezar a hacer el fondo. Para el cielo voy a utilizar dos azules y un blanco. El azul más oscuro lo reparto bien en la parte superior y cuando tengo el pincel demasiado cargado de pintura quito el exceso con un papel absorbente y comienzo desde el blanco hacia arriba a difuminar los colores. Para que el mar tenga ese toque mágico vamos a añadirle un azul Bahama que tiene un tono turquesa que le va a dar ese punto tan bonito que tiene el mar, y vamos a hacer una distinción de color entre el cielo y el mar. En este punto del cuadro, en la parte de abajo, no vamos a preocuparnos demasiado en que nos quede perfecto. Sencillamente vamos a hacer distinción de color para que después nos resulte más fácil poder hacer el efecto final del mar. Y ahora vamos a pintar las nubes de una forma súper fácil. Vamos a coger un pincel de lengua de gato que tiene los extremos redondeados y nos va a ayudar muchísimo a poder pintar las nubes de una manera muy sencilla. Cargo la punta del pincel con blanco de Titani y voy descargando haciendo la forma de la parte superior de las nubes. A medida que el pincel se va descargando, voy bajando hacia abajo y el truco está en utilizar el mismo color que hay en el fondo del cielo, que es el azul de Salem. Utilizo el azul de Salem, el blanco todavía está húmedo y así consigo difuminar las nubes perfectamente. Con un poco de azul oscuro mezclado con una puntita de negro y con el pincel húmedo y muy poco cargado de pintura voy a dibujar unas montañas. A medida que voy hacia la derecha del lienzo, el pincel tiene menos pintura, la pintura va siendo más transparente y voy consiguiendo esa lejanía en las montañas. Cuando las nubes ya están secas, con blanco puro le doy algún toque de blanco para que todavía resalten un poco más. Una vez está resuelto el cielo y el mar, las montañas y las nubes, vamos a centrarnos en hacer la barca.
Vais a descargar el dibujo, lo recortáis y lo situáis en vuestro lienzo haciendo que el horizonte coincida. Cuando tenemos el dibujo situado, vamos a empezar a darle color. Yo he hecho el dibujo así, pero si os resulta difícil podéis utilizar un papel de calca y así os será más sencillo. Para empezar voy a utilizar un gris y de vez en cuando voy a dar alguna pincelada con blanco. Para que resulte más fácil poder colocar bien los colores, podéis hacer esto. Podéis coger un pincel fino y perfilar todo el dibujo con un poquito de pintura negra o pintura oscura, pero luego estas rayas no se tienen que ver. Vamos a rellenar los colores haciendo que las líneas prácticamente no se perciban. Voy a empezar a utilizar carmín o un color rojo oscuro, un granate, mezclado con algunos toques de negro para pintar las zonas rojas de la barca. ¿Cuál es el truco? Si hay algún truco, es este. Y os lo voy a contar. ¿Cuál es el truco para que estos trazos, estas líneas, tanto sean curvas como rectas, nos salga bien? Fijaros en el movimiento de mi mano. No muevo los dedos, hago que mis dedos y mi mano sean un bloque. Y lo que muevo es la muñeca, no la mano. Así consigo ir desplazando la mano sobre el bastidor y consigo hacer las líneas perfectas. Un truco importante que si ponéis en práctica os dará unos resultados maravillosos. Vamos a empezar a pintar las luces y las sombras en el agua y tenemos que tener en cuenta que arriba vamos a tener la luna porque estamos haciendo una barca a la luz de la luna y la luz de la luna provoca que la barca tenga una sombra en el agua. A medida que vamos avanzando en el trabajo, tenemos que ir cuidando muchísimo más los detalles. Vamos a utilizar un pincel de punta muy fina para conseguir estos pequeños detalles tan importantes para conseguir un poco de realismo en nuestra obra. La barca es de color blanco, pero para que se vea blanca y tenga volumen necesitamos pintarla al principio de color gris. Y ahora es el momento de darle luz y así darle volumen, tanto con blanco puro como dándole algún pequeño tono en rojo que se hace rosado y algún tono azul muy clarito porque se reflejan desde el agua a la barca. Ahora voy a utilizar azul bahama y blanco para empezar a darle luz al mar.
Marco una circunferencia para hacer la luna. La pinto con pintura acrílica blanca y voy a empezar a marcar los destellos de la luz de la luna sobre la superficie del agua. Normalmente las barcas suelen llevar una matrícula, así que le he dibujado una matrícula con mi inicial y un número que es un sueño para mí. Tal vez algunas de vosotras descubráis de qué se trata. Ahora voy a hacer algo muy importante. Voy a coger agua limpia, un pincel plano y voy a mojar toda la parte superior derecha y voy a coger azul de Prusia, lo voy a rebajar con bastante agua y voy a oscurecer esa zona. Voy a hacer una pintura transparente que va a hacer que se vea el color de fondo, pero me va a oscurecer las zonas que a mí me interesan. Oscurecemos la parte de arriba de la derecha, también el lado derecho del bastidor y la parte izquierda por abajo. Sobre todo tenemos que respetar la zona de luz que hay justo debajo de la luna. Y ahora voy a empezar a marcar la luna para sombrearla un poquito. Blanco rebajado con agua es lo que vamos a necesitar para hacer las estrellas. Vamos a utilizar un cepillo de dientes. Mojamos en la mezcla y vamos a quitar el exceso, porque si no quitamos el exceso, cuando hagamos el movimiento de lanzar la pintura, nos pueden salir rayas y tenemos que controlar que sea un movimiento muy suave para que solo caigan pequeñas gotitas. Donde más concentración de estrellas hay es arriba en el cielo oscuro y en la parte de abajo vamos a poner unas poquitas gotas que son el reflejo de algunas estrellas en la superficie del mar, pero tenemos que tapar el dibujo de la barca y las montañas, y si alguna nos queda mal la corregimos porque tienen que ser estrellas redondas. Hemos llegado al final de este tutorial, espero que os haya gustado un montón, tanto como a mí. Si no estás suscrito, suscríbete a mi canal, cuento con tu apoyo. Un besito muy fuerte y hasta la próxima.